Bienvenido una vez más a la congregación, amén. Gracias damos por tener un lugar aquí donde congregarnos. Tenemos un lugar donde poder venir y escuchar palabra de Dios, poder venir y congregarnos. El Señor nos ha provisto. El Señor nos ha provisto de un lugar. El Señor es bueno y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así como sabe que necesitamos un lugar para congregarnos. El Señor sabe de esto. Y el Señor es bueno con nosotros. Amén. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos comunicarnos, los hijos de Dios debemos comunicarnos con nuestro Padre, que es el Señor, para que el Señor pueda ir edificando nuestro corazón, nuestras vidas. Recuerda que el Señor alguna vez ha dicho, nosotros debemos orar a Dios y debemos orar a Dios para que Él pueda oír lo que Él tiene para decirnos, oír para que Él nos pueda ministrar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, conforme a lo que hoy nosotros vivimos, en cada día, conforme a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa es la búsqueda que debe tener el Hijo de Dios, apuntada hacia la oración, apuntado hacia lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Pero debemos apuntar a aquella oración, debemos ponernos en oración para que Dios pueda obrar y tocar nuestros corazones y pueda obrar firmemente en todo lo que Dios quiere hacer. Una firmeza que Dios quiere poner en nuestros corazones para que busquemos cada día y sea una búsqueda de nunca terminar. Buscar al Señor solamente por un tiempo, buscar al Señor solamente un momento, buscar al Señor solamente por algo esporádico y nada más. El Señor quiere tener continuamente una comunión con nosotros, amén. Continuamente el Señor quiere tener una comunión con cada uno de nosotros, pero nosotros debemos tener aquella búsqueda, debemos buscar, porque sabes que si no, escucharemos cualquier voz. Y seremos convencidos por las cosas que hay en el mundo, seremos convencidos por el pariente, por los amigos. La jovencita será convencida por las amigas, el jovencito será convencido por los amigos, el varón será convencido tal vez por los compañeros de trabajo, la esposa será convencida tal vez por las amigas, y terminará un matrimonio, terminará una familia en derrota, o terminará una vida en derrota, una vida en tristeza, por no buscar la fuente, por no buscar la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Sino nuestro Señor Jesucristo. Y debemos buscar aquella verdad y debemos buscar en Él la verdad y no parar la oreja a cada rumor que haya por ahí. Sino que debemos entender que lo que el Señor dice es veraz. Así lo dice la Escritura, que el Señor es veraz. Mas todo hombre sea mentiroso, pero el Señor verdadero, el Señor veraz. Y nosotros debemos escuchar, pero escuchar la voz de Dios, no escuchar lo que te dice Satanás a través de los medios de comunicaciones, lo que te dice Satanás a través de tus sentimientos, porque muchas veces hasta por los sentimientos nos dejamos llevar. Pero el Señor no es sentimiento, el Señor es espíritu, el Señor es amor, amén. El Señor es camino, el Señor es andar, el Señor es búsqueda, el Señor es poder, el Señor es gracia, el Señor es favor, el Señor no es sentimiento. Sí conmueve los corazones el Señor. El Señor dice, yo conmuevo los corazones. Cuando tú vas caminando y escuches una palabra o te recuerdas un versículo, el Espíritu de Dios te trae un versículo a tu corazón, te trae un versículo a memoria y tú te gozas. Y tú dices, muchas veces tengo que tal vez mirar para otro lado porque como que me quieren brotar las lágrimas porque me recuerdo una palabra o el Señor me dijo, yo te amo. Tal vez alguna mujer le ha dicho, hija, yo te amo. Algún varón le ha dicho, hijo, yo te amo. Tal vez algún varón le ha dicho, quédate tranquilo, quédate en paz, yo resolveré las cosas. Y eso conmueve el corazón de la persona. Y el Señor conmueve tu corazón, pero es con su espíritu. Pero a veces cuando estamos mal de los sentimientos, volcamos esto a la espiritualidad o a nuestra relación con Dios. Y esto no tiene que ser así. No tiene que ser así. Los sentimientos son una cosa. La relación con Dios es otra. Las cuestiones espirituales en nuestras vidas son otras y no tienen que ver con los sentimientos. No tiene que ver así. No tiene que ver con esto. Imagínate si Abraham hubiera dejado que sus sentimientos hubieran estado primero de la voluntad de Dios, lo que el Señor le pedía. Nunca hubiera llevado a Isaac
a los montes Moriah. Nunca hubiera hecho ni siquiera el altar. Nunca hubiera llevado la leña y hubiera llevado a su hijo a 3 días de camino para sacrificarlo allí como el Señor le había dicho. Bueno, es exagerado el ejemplo, pero también es para que lo podamos entender. Podamos entender que hay varones que tuvieron que poner la voluntad de Dios mucho más allá de sus sentimientos y aún de su amor para con sus hijos. Pero ellos consiguieron hacer la voluntad de Dios, y a partir de Abraham, el Señor le dijo: de ti serán benditas todas las naciones. Amén. Ahora, a través de esa bendición, tú hoy eres bendecido, yo hoy soy bendecido. Pero hubo una persona que no se fijó en sus sentimientos, sino que obedeció a Dios. O sea, uno dirá, bueno, pero ¿qué pasó? Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. No lo tuvo que sacrificar. Solamente el Señor le pidió el sacrificio en el corazón, que lo matase en el corazón. Porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo, el Señor le dijo: ya ha sido probado tu corazón, no lo mates. Y el Señor le proveyó de un carnero para que él pudiese matarlo como sacrificio. Pero lo probó en el corazón. A veces hay gente que no se quiere acercar o no se quiere comprometer más a Dios porque cree que el Señor le va a quitar cosas. Y el Señor está probando tu corazón. El otro día veíamos un video en la casa de un hermano cuando tuvimos que levantar la antena, la construcción, desde cuando empezó todo. Y mirábamos aquel video. Y yo le decía al hermano: mira, esto es así. Mira el video, estaban todos los hermanos ayudando. Y cuando levantábamos la torre, y yo le decía: ¿sabes qué? Esto es un mensaje del Señor, como diciendo: bueno, ustedes realmente quieren servirme, quieren cosas grandes, bueno, vayan y hagan esto. Y el Señor nos mandó, y fuimos nosotros con nuestra fuerza, y fuimos nosotros con nuestros pocos recursos, y levantamos una torre, la hicimos, la levantamos y pusimos una emisora al aire, y hoy todavía está al aire para la gloria de Dios. Amén. Pero el Señor dijo: así que ustedes me quieren servir, bueno, vamos a ver si me van a servir. Vayan y hagan esto. Y nosotros fuimos con nuestra fuerza, con nuestras dudas, con nuestro temor, pero fuimos y lo hicimos. Y el Señor, ¿sabe lo que me ha dicho a mí en oración? Me ha dicho: yo he visto al pueblo y he visto a algunos de ellos que tienen mucho valor, y yo quiero trabajar con ese valor que tienen. Tú dirás tal vez: bueno, pero porque saben de la Biblia, porque son personas que oran mucho, porque son muy espirituales. El Señor dice: no. Porque muchos de ellos aún están cumpliendo algunos roles por gracia nada más. No es porque estén preparados para ellos. Pero yo estoy trabajando con su valor. Porque veo que son personas valientes, que son personas valerosas. Voy a trabajar y me voy a glorificar en el valor de ellos. Y a medida que ellos vayan caminando, yo los voy a ir preparando. Pero en el valor que tienen en sus corazones. El Señor te prueba, hermano, pero tú no tengas temor de avanzar cuando el Señor te dice: ven, cuando el Señor te dice: ve allí, haz esto, haz lo otro. Pero todas aquellas directivas tienen que venir a través de la oración, porque cuando venga la orden del Señor para que hagas algo y tú no estás preparado espiritualmente, el problema será muy grande, será una carga para tu vida, y el Señor no quiere ser una carga para tu vida. Porque la palabra de Dios dice que el Señor no pone una carga mayor de la que nosotros podamos llevar. El Señor nunca te pondrá una carga mayor a la que tú no te puedas llevar. Nunca pondrá una carga mayor. Pero el Señor necesita comunicarse contigo, necesita ministrarte, necesita hablarte, necesita aconsejarte, necesita expresarte su amor, su sentimiento para contigo. Necesita expresarte el Señor lo que tú tienes en tu corazón para que tú te hagas de aquello y empieces a avanzar. Yo le hablaba y le preguntaba al Señor: Señor, cuando hacemos las células, Señor, le decía yo: Señor, ¿recogeremos ofrendas allí en aquel lugar? Y sabes que el Señor me respondía, me decía: claro que sí, porque muchos creen, me decía, por el anuncio. Muchos creen por la palabra, muchos creen por mi anuncio, por mi palabra, por lo que yo les digo. Pero otros creen, dice, por la parte económica, porque ellos verán que dando el Señor los prospera y ellos creerán en el Señor a través de lo económico. Yo digo, es tremendo. Pero claro, cuando predicamos algunos y muchos creen, pero otros creen de otra manera.
Algunos creen a través de su economía. Y el Señor hablaba esto. Yo decía, qué tremendo hasta dónde se fija el Señor en el corazón de cada persona, y cómo hay personas que van a creer el anuncio limpia y llanamente porque le dicen que Jesús le ama y que Jesús es el Redentor y murió en la cruz por ello. Pero otros creerán porque llevaron su diezmo y su ofrenda y luego Dios los prosperó. Porque el Señor me decía, ¿acaso yo no bendigo a aquel que bendice la obra? ¿Acaso no soy yo el que bendigo las manos que se esfuerzan? Yo escuchaba y decía, claro, Señor, que es así. Pero todo tiene que venir, las directivas y lo que se hace a través de la oración y a través del Señor. Y tú dirás, bueno, pero esto solamente le habla a los pastores. Bueno, cuestiones tal vez ministeriales, pero el Señor quiere hablar a través de tu corazón. Pero hay personas que no quieren hablar con Dios o no quieren profundizar en Dios, primero porque no quieren compromiso. Hay otras personas que lo que tienen es temor porque si no el Señor creen que les va a sacar a luz todo el pecado y los va a retar el Señor. Pero el Señor no trabaja así. Ese es tu corazón el que te dice eso. Porque tal vez la persona que tiene un corazón de reproche cree que el Señor le va a reprochar. Amén. Aquel que tiene un corazón que juzga a los demás cree que el Señor le va a juzgar. Y medimos al Señor conforme a nuestro corazón. Aquel que tiene un espíritu de enojo y se enoja por todo cree que el Señor continuamente está enojado con él. Pero el Señor es diferente, el Señor es distinto, no es conforme a tu corazón. No metas al Señor allí en aquel lugar tan pequeño y tan chico, porque el Señor quiere amarte, quiere bendecirte, quiere hablarte. El Señor quiere llevarte a cosas grandes, hermano. Si no, no te hubiera llamado, te hubiera dejado en tu casa. ¿Dónde estabas antes de conocer el Evangelio? Pero el Señor dice, tú tienes que acercarte a mí y tienes que acercarte para que yo te bendiga. Tú tienes que acercarte y hablarme, porque yo no moveré mi misericordia de ti, dice el Señor, y escucharé tu oración y escucharé tu ruego y contestaré aquello que tú estás pidiendo. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso si le estás creyendo al Señor. Te alabamos, bendito Dios. Yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en el libro de Salmos, Salmo 66, versículo 17. Salmo 66, versículo 17. Y vamos a leer hasta el 20, hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Dios: a Él clamé con mi voz y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y esto es palabra de Dios y le damos un aplauso. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Santo eres tu Dios. Así dice el salmista: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. El salmista dice: a Él clamé con mi boca y exalté con mi lengua. Entonces, fíjate que ahí tú puedes entender. Tú dirás: bueno, yo quiero hablar, yo quiero que el Señor me hable, yo quiero orarle a Dios, yo quiero pedirle a Dios. Bueno, mira aquí de arranque en el Salmo 17, en el Salmo 66 del capítulo 17 de arranque da una manera. Él dice: yo a Él clamé con mi boca. ¿Qué es un clamor? Yo siempre digo esto: un clamor es como un nivel más de la oración. A Él clamé con mi boca. Cuando dice con mi boca, quiere decir que era con voz audible. Amén. No en mi mente, sino con mi boca. A Él clamé con mi boca. Ahí tú tienes un modelo de oración, que es clamar con la boca, que es clamar a voz alta, clamar en voz audible. Él dijo: al Señor clamé, a Dios clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que Él con su boca exaltó al Señor. Amén. Y fue exaltado en mi lengua, fue exaltado el Señor.
Uno puede orar y decir, bueno, oro, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué sabes tú del Señor? Yo sé que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Que Dios es amor, que Dios es el creador de todo el cielo y de la tierra, y que es nuestro creador. Señor Jesús, tú, Señor, diste a tu Hijo en la cruz para que hoy yo tuviera vida y para que pueda entrar hoy a tu presencia. Te exalto, Señor, porque tú eres amor, porque tú te fijaste en mí. Porque si hoy tú estás escuchando estas palabras, es porque el Señor se fijó en ti. Amén. Y tú tienes que decir, Señor, yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Te clamo a ti para que tú me perdones. Y te exalto porque tú eres misericordioso, porque tú tienes misericordia de mí. Entonces tú, ¿qué es lo que sabes del Señor? Exalta su nombre. Dile al Señor, te amo. Dile al Señor, te amo. Y verás cómo ese te amo que va hacia el Señor vuelve, pero vuelve con un amor profundo, con un amor real, con un amor verdadero. Amén. Sabes que yo oraba y me forzaba por orar y tratar de abrirle mi corazón al Señor y le decía, Señor, Señor, te amo. Pero yo sentía acá adentro que le decía te amo por decirle te amo. Pero insistía una vez más y le decía te amo, Señor. No voy a frenarme en lo que me dice mi mente, no voy a frenarme en lo que me dice solamente mi corazón. Señor, te amo. Una vez más, Señor, te amo. Hasta que aquel te amo empezó a salir realmente con una verdad, que yo empecé a amar al Señor en mi corazón. Ahora tú dirás, bueno, lo amaba mucho, pastor. Yo lo amo al Señor porque Él me amó primero. Amén. Y solamente mi amor hacia Dios es solamente una retribución, una pequeña retribución de todo lo que Dios me amó, de donde Dios me sacó. Es solamente una pequeña retribución y nada más. Pero el Señor te ha amado primero y tú tienes que saber que ya te ha amado. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo me ha amado? ¿Cómo yo sé que me ha amado? La palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que muriese y que hoy nosotros tengamos vida eterna. Porque el Señor amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él ya entregó su Hijo, Él ya hizo el sacrificio, Él ya te amó. Porque dice la palabra de Dios que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, yo antes sin conocer a Cristo, Él ya había muerto por mí y yo no lo conocía. Pero Él ya había muerto. Hace 2000 años el Señor ya había muerto por mí, pero yo no lo conocía. Entonces Él ya había, hace 2000 años había demostrado su amor por mí. Por eso el Señor ya te amó y te amó primero. Ahora tú te tienes que acercar. Ahora tú tienes que acercarte en oración y decir, clamé con mi boca al Señor. Y fue exaltado el Señor en mi lengua, fue exaltado también en mi boca el Señor. Él es el hacedor, Él es el que hizo todo lo que hoy tú ves, los cielos y la tierra. Daré reinos por ti, dice el Señor. Entonces tienes que entender de que el Señor ya te amó y exalta al Señor. Abre tu boca, clama a Él y exáltale. El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es la injusticia. Son las cosas injustas, son las cosas malas, por así decirlo sencillamente. Pero si nosotros hubiéramos mirado en nuestro corazón la iniquidad, dice la Escritura, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Porque dice la palabra de Dios que el Señor no escucha a los pecadores. Tú dirás, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué me hablas de la oración y luego me dices que el Señor no escucha a los pecadores? Porque si tú estás escuchando esta palabra, es porque tú no estás mirando la iniquidad, sino que estás buscando al Señor. Y lo que hoy tú escuchas esta palabra y entiendes en tu corazón y la escuchas y te atrapas, es porque tú estás buscando una salida y no estás mirando la iniquidad como el todo en tu corazón. No estás mirando la maldad y la injusticia como el todo en tu corazón. Porque si hubieras estado mirando el todo en tu corazón hacia la maldad, hacia la injusticia, no estarías escuchando este mensaje. Amén.
Y si tú hubieras, con todo tu corazón, hubieras mirado la injusticia, hubieras mirado la maldad, tu oración no se hubiera escuchado delante de Dios. Pero tu oración se ha escuchado. Por eso es que hoy tú escuchas la palabra de Dios. Algunas personas creen que es casualidad que alguien les habla en el trabajo. Algunas personas creen que es casualidad que alguien fue y le entregó un folletito, que alguien fue y lo invitó a la iglesia, que alguien fue y lo invitó o oró por él, o le habló del evangelio, le habló de Jesucristo, le habló que había perdón de los pecados en la muerte de Jesús. Pero creen que solamente fue casualidad, mas no fue casualidad. Dios se está fijando en ti. Por eso es que tú escuchas la palabra y por eso es que la entiendes. Porque si no, no la entenderías. No entenderías la palabra. No entenderías lo que el Señor quiere decirte. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, dice el salmista. Él viene y dice, yo clamé y clamé con mi boca y exalté al Señor, pero no me fijé en ese momento en la maldad. Y el Señor me escuchó y escuchó mi súplica, dice, y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios no echó tu oración afuera, ni tampoco sacó su misericordia sobre tu vida. Por eso es que hoy escuchamos el mensaje, por eso es que hoy entendemos, por eso es que Dios te habla, porque escuchó tu oración. Ha escuchado tu oración. Yo he hablado con personas que nos hemos encontrado tal vez casualmente y le he predicado el mensaje y yo le digo, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes por qué estás escuchando el mensaje en este momento? Porque en algún momento tú le pediste algo a Dios. En algún momento, en alguna situación difícil estuviste y le clamaste a Dios o le dijiste tal vez en tu corazón, en tu mente, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Por eso el Señor te trae la respuesta. Por eso el Señor acerca a alguien para que tú empieces a entender, empieces a comprender y empieces a ser bendecido a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comenzó todo el saber que el Señor tenía toda su misericordia y que no había echado de sí la oración, sino que había escuchado el clamor? ¿Dónde empezó todo? Sino en la oración del salmista. Amén. ¿Dónde comienza tu bendición? Tú dirás, bueno, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, ¿dónde comenzará la bendición en tu vida? Sino en la oración, sino en que busques, sino en que clames, sino en que te arrodilles y le pidas a Dios que Dios te bendiga una y otra vez. Pídele a Dios, busca del Señor, escucha su voz. El Señor quiere hablarte, quiere bendecirte, el Señor quiere darte lo que tiene para ti, pero no te lo puede dar porque tú no lo escuchas. Porque tú no le abres tu corazón, porque tú no le permites entrar. Tú dirás, yo quiero que el Señor venga y yo le permito entrar, abro mi corazón, pero sabes que muchas veces, hermanos, no conocemos nuestro corazón. Y la palabra de Dios lo dice, engañoso es el corazón del hombre como ninguna otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Y a medida que uno va creciendo en Dios, se va dando cuenta que engañoso es el corazón y que ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. Porque el corazón, de repente tú estás avanzando en cosas tremendas de Dios y el corazón te sale con cualquier cosa y te interfiere en la bendición que Dios quiere poner sobre ti. Entonces tú tienes que orar y tienes que pedirle a Dios y tienes que buscar cuál es el propósito que Dios tiene contigo. El Señor quiere bendecirte, pero tiene que ser una búsqueda tuya, hermano. Busca a Dios, tienes que orar. El Señor me decía, hay hermanos a los cuales yo les quiero entregar cosas tremendas, pero no abren su corazón. Y yo lo veo al hermano que se esfuerza tal vez en la oración, pero ¿quién te engaña si no es tu corazón? Amén. ¿Quién te engaña? Tú aquí en tu mente dices, no, pero yo le entrego todo al Señor. Yo cuando oro le entrego todo, derramo mi corazón delante de Dios, derramo mi alma delante de Dios. Pero el Señor dice, no es así. Falta que abras tu corazón. Pero el que te está engañando es tu corazón, porque tú en tu mente crees que estás derramando todo tu corazón. Pero tu corazón sigue siendo de piedra, porque se ha tenido que convertir en un corazón de piedra, porque ha sido lastimado, porque ha sido golpeado. Entonces es un corazón de piedra y tienes que dejar al Señor que empiece a romper aquella roca. Y dice el Señor que sacará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, un corazón sensible a lo que Él te diga, un corazón sensible a su voz. Pero debes dejar a Dios que entre en tu corazón e intentarlo una y otra vez.
derramar tu corazón delante de Dios y decirle al Señor: ¿qué más tengo que hacer, Señor, para que me bendigas, para que vengas y llenes todo mi corazón? Pero cuando tú te predispones, cuando abres tu boca, el Señor empieza a escucharte y empieza a trabajar en ello. Pero tú tienes que acompañar. Hay una parte que el Señor hace, pero hay una parte en la cual nosotros debemos hacer. Porque somos nosotros los que desatamos las bendiciones desde los cielos sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Somos nosotros que a través de la oración se rompen las tinieblas, se rompen los principados y las potestades que están impidiendo que la bendición de Dios baje desde los cielos. Tú tienes que orar hasta que los cielos se abren. Yo no entendía esto y oraba, y parece que como que siempre yo me daba cuenta en mi corazón que faltaba más, que faltaba un acercamiento más de Dios hacia mí. Así lo entendía yo. Yo entendía de que algo faltaba. Empecé a proponerme y tomé un carácter diferente en la oración, a orar hasta que las cosas cambien de verdad, a orar hasta que mi corazón, mi mente sea transformado, orar hasta que algo pase y no darme por vencido. Hasta que un día vino el Señor y me dijo: yo he abierto los cielos sobre ti. ¿Pero por qué se abrieron los cielos? A través de la oración. Se empezaron a romper los principados, se empezaron a romper todas las tinieblas, las que operan en las regiones celestes, para que pudiese venir el Señor con sus bendiciones y empiece a hablarme, empiece a bendecirme, empiece Él a darme directivas. Pero se tuvieron que romper los cielos, y los cielos se rompen a través de la oración. Cómo es modificado, cómo es ministrado, cómo es transformado tu corazón, cómo es transformado tu matrimonio, cómo es transformada tu vida, cómo es transformada tu mente, si no es a través de la oración. Tú dices: bueno, pero tengo que escuchar las predicaciones. Yo escucho predicaciones. Bueno, claro que sí, también es una parte. Y tú dices: yo leo la Biblia. También es una parte. Uno como pastor tiene una parte que debe leer la Escritura y también debe orar. Pero a veces oro y es una oración donde el Señor viene y me edifica, pero otras oraciones son porque el Señor viene y me baja directiva, y son totalmente diferentes a las oraciones que yo tengo que hacer para que venga su Espíritu y afirmarme cada vez más en la oración y fortalecerme en la oración y fortalecerme en el Espíritu. Son totalmente distintas las oraciones. Pero también sé que tengo que trabajar, porque también hay una congregación, hay una responsabilidad que Dios me ha puesto, que la lleva adelante el Espíritu Santo. Pero depende la organización también de uno. Y también uno tiene una vida, tiene un matrimonio, también es padre, también es trabajador, también es compañero de trabajo y también es empleado uno también. Entonces uno tiene que empezar a dividir y darse cuenta, y uno tiene que empezar a crecer, que una cosa es la oración, otra cosa es tu vida, tu mente, tu corazón, pero todo viene de la mano de la oración. De allí nace la bendición. ¿Sabes que había un varón que se llamó Daniel? Amén. Un varón tremendo. Daniel, un varón tremendo en la fe. Y dice que él había llevado mucho tiempo en cautiverio. Él de muy jovencito lo habían llevado en cautiverio. Pero él dice que después de 70 años se dio cuenta que la Escritura decía que 70 años era el tiempo. 70 años era el tiempo donde ellos tenían que estar en cautividad. Y Daniel, buscando en la Escritura, escudriñando la palabra de Dios, se dio cuenta que eran solamente 70 años, y la palabra de Dios decía que el tiempo ya se había cumplido. El tiempo de la cautividad se había cumplido. Ahora el pueblo de Israel tenía que volver otra vez a su tierra. Y dice que Daniel empezó a orar. Y dice que oró en esa misma dirección 21 días, hasta que vino el ángel. Y cuando vino el ángel le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer momento que predispusiste tu corazón a orar, tu oración fue escuchada en los cielos. Pero había que romper los cielos, porque los cielos estaban cerrados. Porque no solamente ellos estaban cautivos ellos físicamente, sino que estaban cautivos espiritualmente de alguna manera. Porque da a entender, y la Escritura lo dice claramente, que arriba de aquel lugar había un principado, el cual Daniel, a través de la oración, lo rompió. Y luego de romper aquel principado y que se abrieran los cielos, vino la respuesta del Señor, el ok de decirle que sí era verdad, que los tiempos de cautiverio se habían terminado.
¿Cuántas personas tal vez hoy dicen, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, trato de salir adelante con mi familia, trato de salir adelante con mi matrimonio, pero al final parece que siempre es lo mismo? Pero es hasta que te propongas a orar y que se rompan los principados y que se abran los cielos sobre tu matrimonio, se abran los cielos sobre tu familia y Dios empiece a bajar y a bendecir tu matrimonio directamente, empiece a bendecir tu hogar. Tú lo que te tienes que encargar es de esto. Cuando hablaba el Señor a través de esta enseñanza que decía, ¿a quién compararé? El varón prudente, aquel que excavó y hondó y puso los cimientos, puso las bases de su casa y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vinieron las tempestades. Dice que vino la tormenta sobre aquella casa y la casa permaneció en pie. Pero él puso las bases, puso los cimientos sobre la roca que es Cristo. Ese es el varón prudente, esa es la mujer prudente que pone sus bases, las bases de su matrimonio, las bases de su familia sobre la roca que es Cristo, y no en su idea, no en lo que le enseñó la mamá, no en lo que le enseñó el papá, no en lo que le enseñaron en un libro, lo que le enseñaron por ahí, sino en la roca que es Cristo. Allí fundó su casa. Por eso es que vinieron las tempestades, vinieron los problemas, las dificultades, y la casa permaneció en pie. Vino la necesidad, vino tal vez la enfermedad a la casa y la casa permaneció en pie. Pero ¿cómo pones tu fundamento en Cristo si no lo conoces, si no lo buscas? ¿Cómo confías en alguien que no conoces? Tú confías en alguien que no conoces. Pero cuando conoces al Señor, tu confianza crece. Amén. Cuando vas conociendo al Señor, tu confianza crece, pero debe haber un clamor y exaltar el nombre del Señor en tu boca y no mirar más la iniquidad para que el Señor te escuche. No mirar con tu corazón la iniquidad, sacarlo fuera, lo que no te conviene, y el Señor te escuchará. Y tu oración, el Señor no la desechará, y la misericordia de Dios sobre tu vida no se quitará, permanecerá. Entonces tú sabrás que la misericordia de Dios está sobre ti y que la bendición, el favor y la gracia de Dios están sobre ti. Pero debes buscar en oración. La oración es la base de tu relación con Dios. Si tú dijeras, bueno, tenemos el número de Dios y lo llamamos por teléfono, y bueno, la predicación sería diferente y hablaríamos de que hables por teléfono con el Señor. Por eso algunos dicen, ¿cuál es el teléfono de Dios? 33.3. Tú dirás, bueno, ¿de dónde sale eso? Jeremías 33.3. Amén. Hay algunos dicen, ese es el teléfono de Dios. ¿Cómo el teléfono de Dios? Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿cuál es el teléfono del Señor? Es gracioso, pero es para que tú lo recuerdes. Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero clama a mí. Volvamos a lo que decía el Salmo. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo lo conoces al Señor? ¿Cómo tú logras las bendiciones de parte de Dios? A tu manera, de una manera caprichosa, enojándote tal vez con los hermanos, con los líderes que tienes, enojándote con el pastor. ¿No es acaso clamando a Dios? ¿No dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé? No dice así. Tú tienes que saber que tienes que clamar, tienes que pedir para que Dios te responda, para que Dios pueda ministrarte, para que Dios pueda bendecirte, para que Dios abra los cielos sobre ti y empiecen a bajar las bendiciones a tu vida, a tu corazón, y que tú estés tranquilo, que tú estés en paz. Y no que sigas preocupado por tu situación. Tú estás preocupado, ¿qué irá a pasar el día de mañana con mi matrimonio? ¿Por qué no fundas tu matrimonio sobre la roca que es Cristo? ¿Por qué no empiezas a hablar con el Señor, que es el fabricante del matrimonio? Alguno dirá, yo estoy preocupado tal vez por mi familia, por mis hijos. Bueno, ¿por qué no recurres a Dios? Recuerda, clama a mí y yo te responderé, y el Señor te responderá y te hablará, y sabrás tú lo que tú tienes que hacer con tu familia. Tienes que buscar a Dios para que Dios te responda, para que Dios pueda responder tu petición y tú puedas ser bendecido. Pero ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada? Solamente busca a Dios.
La Escritura dice que primeramente debemos buscar el reino de los cielos. Primeramente debemos buscar al Señor, su perfecta justicia, y lo demás el Señor lo añadirá a tu vida. Por eso hazte una pregunta: ¿qué es lo que necesitas? Entonces, a través de la pregunta, a través de lo que tú digas, bueno, yo necesito esto, necesito lo otro, recuerda cuál es la respuesta: buscar de Dios, buscar al Señor. Porque tú buscas al Señor y el Señor te da lo que necesita. Algunas personas tal vez estén preocupados por el trabajo, estén preocupados por la salud, estén preocupados tal vez por el techo. No sé por lo que estás preocupado, y está bien, porque no es para menos. Pero el Señor te dice: búscame primero a mí, búscame primero a mí, búscame a mí, y yo te añadiré lo que te hace falta. Ahora, buscar al Señor, tú dirás, bueno, ir a la iglesia tal vez es buscar al Señor. Bueno, claro que sí, pero también cada uno de nosotros debemos buscar al Señor, porque el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros de manera diferente. Tú dirás, bueno, yo tal vez hay personas que escuchan el mensaje y dicen, yo ni siquiera conozco a ese Dios. Bueno, pero tendrá un trato diferente contigo, pero solamente si le buscas. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí, pero debemos clamar, debemos pedir, debemos buscar. Debemos darnos cuenta que el Señor nos está llamando. Este mensaje es porque Dios te llama. Este mensaje es porque el Señor te busca, porque quiere hablarte. Tú ya no tienes que esperar más en el Señor, sino que tú tienes que ir, y tienes que ir apresuradamente a la presencia de Dios, porque el Señor te está buscando, el Señor te está esperando. Por eso tienes que ir y tienes que buscar, tienes que ir y buscar al Señor en tu intimidad, porque el Señor te espera, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere anunciarte lo que tiene para ti. El Señor quiere anunciarte, hermano, lo que hoy tiene para tu vida, pero tú no puedes escuchar porque no buscas. Haz el ejercicio una y otra vez, haz el ejercicio una y otra vez, haz el ejercicio y ve y golpea, 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 hasta que los cielos se abran y venga el Señor y bendiga tu vida. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor. El Señor abrirá los cielos si tú puedes creerle. El Señor abrirá los cielos si tú puedes orarle a Él. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, tú busca a Dios, tú búscalo una y otra vez. Póstrate delante de Él y búscalo una y otra vez hasta que tu corazón también se abra y entre su espíritu a ti. Amén. ¿Sabes qué? Vamos a orar. Este es el primer paso para que tú te encuentres con el Señor, que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Es el primer paso, porque cuando tú aceptas a Cristo en el corazón, tú le das permiso y el Espíritu de Dios entra en ti. Y Dios puede empezar a obrar en tu corazón. Cuando tú abras tu corazón, cuando tú abras tu boca y aceptes a Cristo en tu corazón, el Señor empezará a obrar en ti. El Señor empezará a obrar en tu vida. El Señor empezará a obrar y el Señor empezará a hablar a tu vida. Pero el primer paso es aceptar a Cristo en el corazón. Amén, como Señor y Salvador. Por eso yo te invito a que si tú quieres aceptar a Cristo en el corazón, y yo te pido que puedas repetir conmigo, si quieres aceptar a Cristo en el corazón, a esta oración que dice así: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra, y quiero decirte que me quiero poner a cuentas contigo. Yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, que tú no los tengas en cuenta. Limpia mi vida, mi mente y mi corazón. Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Señor,
bendice mi vida. Bendice mi A vida. partir de ahora, A partir de ahora, sé que soy un hijo tuyo. sé que soy un hijo Yo tuyo. te doy gracias Yo te doy gracias por hacerme un hijo tuyo, por hacerme un hijo tuyo, por bendecir mi vida. por bendecir mi Y vida. te doy gracias Y te doy por gracias todo lo que harás por todo lo que harás en mi vida en mi vida y en mi familia. y en mi familia. Yo te doy gracias Yo te doy gracias y te bendigo. y te bendigo En el nombre del en Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de del Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén Amén. y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.